¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a la tercera parte del curso de joyería. En esta ocasión les traigo la técnica de la soldadura y qué cosas más usaremos para empezar a soldar. Bueno, empecemos con el curso. Para soldar necesitarán bórax líquido, soldadura de plata, un pincel para alzar la soldadura, punta de fuego, es un alambre. Ahora les mostraré cómo o para qué usamos esto. Ahora para aprender a soldar empezaremos practicando con piezas pequeñas. No siempre tienen que ser de alguna forma. Pueden hacerlo de esa forma, algunas piecitas. Es solo para practicar, porque tienen que aprender a dominar bien esta técnica del soldado, o de la soldadura, perdón. Primero colocamos bórax a las piezas para unir la costura. Con el soplete secamos la soldadura, digo el bórax que hemos colocado. Ahora con el pincel, los cuadrados pequeños que hemos cortado de soldadura colocamos en cada unión. Ahora para soldar el soplete no tiene que estar fuerte, tampoco tiene que estar así, porque esto lo va a fundir. Tiene que estar suave nomás. La punta de fuego que les mostré es para apoyar la soldadura, para que al rato de acercar el fuego no haga escapar la soldadura. Y tienen que calentar de todo lado, de ambos lados para que corra. ¿Vieron? Que corre rápido. Pero en cambio si le doy fuego así fuerte y directamente un solo lado, pueden ocasionar esto. ¿Vieron? Que se funde el material si le dan en un solo lado. Por eso es mejor que antes de soldar calienten toda la pieza, fijándose bien. Y vieron que corre rápido, sin necesidad de estar dándole en un solo lado y fuerte. Para no desperdiciar material, les aconsejaría que practiquen en planchas de cobre, de bronce, que es un poco más económico ese material. Así para estar practicando esta técnica de la soldadura. Para aprender al rato de querer hacer una joya, un anillo, o a veces tienen varias piezas, para que puedan, como digo, para dominar bien la soldadura y no les salga mal. También esta otra técnica, ponen bórax. Lo tengo así en esta pinza de presión, un pedazo de soldadura cortada de esta forma. Lo hacen agarrar, es lo mismo. Para soldar de esta forma, igual tienen que calentar la pieza, no acercar directamente la soldadura, porque ya les mostraré. Ya está caliente la pieza y acercan recién la soldadura. ¿Y vieron que corre? Ahora ve, si lo hago de las dos junto, las dos formas, se va a empezar a fundir la soldadura. Más rápido va a fundir la soldadura. Por eso háganlo de la forma que les dije. Primero calienten la pieza. Una vez que ya está caliente, recién lo acercan. ¿Ya vieron? De esa forma. ¿Vieron? Por eso, como les dije, primero practiquen en esos materiales que les... Como les dije, primero practiquen en los materiales que les dije, el cobre o el bronce, aprendiendo a dominar bien para hacer cosas la soldadura, manejar el soplete, las diferentes presiones, fuerte, suave. Tienen que aprender a manejar bien esto antes de soldar. Aquí tenemos otra forma de soldar. Uniremos estas piezas. Diferente va a ser la forma de la soldadura.
Siempre calentamos todo alrededor para que se caliente uniformemente. ¿Vieron? No es tan difícil. Solo es calentar todo alrededor, todo. Y ahí empezamos a soldar. Aquí les mostraré otro ejemplo de cómo soldar. Soldaremos estas piezas. Primero colocamos bórax. Con el pincel que les dije, empezamos a acomodar la soldadura. Si quieren saber cómo se prepara la soldadura de plata, al final les dejaré el enlace para que vayan a ver el video de cómo se prepara. Y soldaré. Tienen que calentar de todos lados para que se caliente uniformemente y pueda coser la soldadura. Con la punta de fuego que les dije es para apoyar. Listo, ya cosió todo. Esto es de otra forma. Una plancha abajo y la caja que acabo de soldar. ¿Vieron? Una vez que dominen esta técnica ya se les hará mucho más fácil soldar. Aquí les muestro este último ejemplo. Vamos a unir todas estas piezas con soldaduras cuadradas. Una vez aprendiendo, no es nada difícil soldar. Vieron que no es tan difícil esto de la soldadura, que con la práctica pueden llegar a dominar esta técnica. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir, y así me ayudarán a que crezca el canal. Y si tienen alguna duda o una sugerencia, háganmelo saber en la casilla de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.